Tarea 5 de Electromagnetismo por Joaquín Salazar y Carlos Santana. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Los polos iguales se repelen mientras que los diferentes se atraen, siendo tanto mayor la fuerza de atracción o repulsión cuanto mayor es la fuerza de los polos y cuanto más próximos están entre sí. Asimismo, un imán genera un campo a su alrededor, cuya intensidad es máxima en sus polos. Dicha región recibe el nombre de campo magnético. Al igual que en el caso eléctrico, el campo puede representarse mediante líneas denominadas líneas de campo, que indican su fuerza y su sentido. Experimento 1. El motor homopolar. Para este experimento necesitamos una pila, un imán, un cable de cobre, pinzas de punta de corte y además un cúter. Se comienza pelando el cable de cobre para posteriormente cortar un pedazo de este y se dobla de tal forma que en la parte inferior quede un anillo que sostenga la base de la pila, y en la parte superior lleguen los extremos y toquen en el centro la base superior de la pila. Explicación. Un motor homopolar es un motor eléctrico de corriente continua con dos polos magnéticos, cuyos conductores siempre cortan líneas unidireccionales de flujo magnético al girar en un conductor alrededor de un eje fijo, de modo que el conductor esté en ángulo recto con un campo magnético estático, siendo la fuerza resultante continua en una dirección. El nombre homopolar indica que la polaridad eléctrica del conductor y los polos del campo magnético no cambian, generando la rotación. Experimento 2. El electroimán. Para esto necesitamos una pila, un cable de cobre, tornillo, pinzas de punta de corte y un cúter. Se corta y pela un trozo largo de cable de cobre y se procede a envolver este alrededor del tornillo, dejando sobrantes al inicio y al final. Estos sobrantes van a estar en contacto con cada extremo de la pila. El solenoide está constituido por un alambre enrollado sobre un cilindro y se comporta como un imán, mostrando un polo norte y sur en ambos extremos, causando que este forme un campo eléctrico, inducido por el potencial que entrega la pila, volviéndolo un generador de campo magnético. Cabe destacar que una de las variables a considerar es el número de espiras, es decir, las vueltas que da el alambre sobre el tornillo, y la potencia de la fuente, que en este caso es 1,5 volts. Se tiene que tener cuidado al replicar este experimento, ya que los bornes de la pila se calientan de manera considerable. Al pasar la corriente eléctrica por un material conductor, se genera un campo magnético alrededor del cable, pero que es muy débil. Al enrollar el cable de cobre alrededor del tornillo en forma de espiral, este se concentra ahí y aumenta el campo magnético, que será proporcional al número de espiras y a la corriente. En cuanto al calentamiento de los bornes, se debe a la resistencia que ejercen los materiales al conducir el campo eléctrico, por lo que si se quiere replicar se debe tener en consideración esto. En conclusión, en este video pudimos observar qué es el magnetismo y cómo funciona, a través de dos experimentos. Se puede observar cómo algo que no se ve a simple vista como es el magnetismo, se ve reflejado en la vida real, simplemente basado en la diferencia de potencial entregado por una fuente hacia un elemento neutro, y el origen de los campos magnéticos inducidos. Esto fue la tarea 5 de Electromagnetismo por Joaquín Salazar y Carlos Santana.